Buenas tardes. Muchísimas gracias al Instituto de la Empresa Familiar y al Fórum por contar con Deloitte. Para nosotros es un orgullo seguir colaborando con vosotros. Muchísimas gracias, Curro, por estar aquí como presidente del Fórum. Bueno, yo soy Javier Urrecha, debería estar aquí Jorge Domínguez, socio de la firma que estaba en confinamiento preventivo, así que en su nombre, como parte del equipo, yo estoy trabajando con él en toda la parte de estrategia de RSC de la firma, pues me ha tocado a mí disfrutar de la conversación con Curro. Entonces, así muy brevemente, quería introducir preguntándote ¿cómo has visto tú este último año? ¿Cuáles son los principales hitos y qué destacarías del último año desde el Fórum, Curro? Bueno, lo primero de todo, Javier, agradecer a Deloitte su patrocinio, como siempre, su apoyo al Fórum del Instituto de la Empresa Familiar y que nos hayáis acogido aquí hoy en vuestras oficinas, ¿no? El evento más importante del Fórum de todos los años es el encuentro. Y el año pasado tuvimos la suerte de que precisamente nuestro encuentro fue el último evento que pudimos hacer todos antes de entrar en esta locura del confinamiento, el estado de alarma y todo lo que ha venido después, ¿no? Entonces, yo creo que la primera cosa es decirte que durante este tiempo yo creo que todos los que participamos en las actividades del Fórum hemos tenido ese recuerdo del último encuentro, ¿no?, con nosotros. Yo creo que superado el primer shock inicial, después de pues, oye, encajar el que de repente estás encerrado en casa, que es una cosa que parecía impensable y con todo cerrado, ¿no?, yo creo que el siguiente pensamiento que tuvimos todos fue: el Fórum no se puede parar. Y yo creo que tanto desde el punto de vista del Fórum del Instituto como desde el punto de vista del Fórum de las asociaciones territoriales, hemos hecho todos un grandísimo esfuerzo para que el Fórum no se parase, y eso tenía una gran dificultad porque precisamente nuestras actividades se basan mucho en el networking, en el componente físico, y teníamos el reto de hacer esa transición del mundo físico al mundo virtual, ¿no? Traía apuntada una lista de algunas de las cosas principales que han hecho las territoriales durante estos años, pero me parece injusto repasarla porque probablemente me olvidaría de alguna de ellas, porque es una lista larguísima. Es evidente que las territoriales han hecho un grandísimo esfuerzo, ¿no? Y desde el punto de vista del instituto, estamos ahora intentando recuperar los eventos un poco presenciales. Hemos sido capaces de hacer ya dos encuentros presenciales, podemos esperar hacer alguno más durante el año, y yo creo que en general todos estamos intentando poco a poco recuperar la normalidad, ¿no? Esto se ha conseguido gracias al esfuerzo grande de los presidentes de todos los fórum y de todos los miembros de sus juntas directivas, ¿no? Que yo creo que es importante decirlo, que es un trabajo que todos hacemos porque estamos convencidos de esto y porque nos gusta y porque creemos en la empresa familiar, pero es un trabajo muy grande y yo creo que desde aquí se lo tenemos que agradecer, ¿no? Y ahora pues luchar mucho como hemos luchado para mantener esas comunidades vivas a través de Zoom, a través de WhatsApp, a través de lo que hemos podido, y seguir para adelante, ¿no? O sea que, a pesar de las dificultades, habéis podido mantener esa unión con tecnología, con esfuerzos, pero deseando volver a veros. Deseando volver a vernos, efectivamente. Fenomenal. Otra cosa que te quería preguntar es, desde tu experiencia y desde todo lo que conoces, ¿cómo ves el legado y con el paso en las generaciones y cómo está siendo esta transición en este mundo actual, pandemia, tecnología, cómo va pasando la empresa familiar, cómo va evolucionando? ¿Cómo ves que va evolucionando toda esa transición y esos valores y ese trabajo de la empresa familiar? ¿Qué destacarías tú en estos tiempos de cambio? O sea, yo creo que desde el punto de vista del Fórum, que es la siguiente generación, el legado, lo primero que para nosotros es una cosa que recibimos de nuestros mayores y que recibimos agradecidos, ¿no? Y ese es el primer punto de partida. Y el segundo es que el legado para nosotros es nuestra responsabilidad, en el sentido de que tenemos que recoger eso que recibimos de los mayores y entregarlo mejorado a la siguiente generación, ¿no? Yo creo que esta época de la pandemia ha supuesto un gran reto para las empresas, para sus valores, pero yo creo que es importante no olvidar. Nosotros somos una empresa, Berger y Compañía, que el año pasado cumplió 150 años, y hay otras muchas empresas también con mucha antigüedad, y si tú ves la historia,
pues oye, se han pasado pandemias, se han pasado guerras, son periodos que ponen a prueba nuestros valores, pero son periodos en los que al final los valores brillan y salen reforzados, ¿no? Entonces yo creo que esta pandemia ha sido pues un ejemplo más de lo que estoy diciendo. Yo creo que las empresas familiares han hecho, como siempre, un gran esfuerzo en defensa de sus valores, en defensa de sus trabajadores, en defensa de sus comunidades locales, ¿no? y ayudando a la gente, y yo creo que precisamente es en estas épocas cuando los valores brillan más. Claro, justo por eso que me comentas te quería preguntar, ¿no? Tú hablabas de la responsabilidad que supone ese legado, ¿no? Los valores que hay en la empresa y cómo cuidarlos y potenciarlos, y efectivamente en los momentos duros es donde hay que ponerlo más en práctica, ¿no? ¿Qué destacarías tú en estos momentos del cuidado del empleo de los trabajadores, medidas de seguridad, estado de ánimo? O sea, ¿cómo ves que se ha afrontado eso? Y por otro lado, enlazando también con el tema que nos trae luego, ¿cómo ves tú el impacto en la sociedad y cómo veis las nuevas generaciones el compromiso social de la empresa familiar? O sea, yo creo que en esto, como en muchas cosas, la pandemia ha acelerado cosas que ya eran tendencias, ¿no? Y yo creo que es una cuestión que es compartida por mucha gente, ¿no? Y que yo por el propio instituto, ¿no? Que el propósito de las empresas es una cosa que cada vez más se pone en valor, ¿no? Y que bueno, tenemos esa idea de reinventar el capitalismo, ¿no? Un poco el decir, oye, hemos llegado a un punto en el que pues, el capitalismo ha servido bien hasta ahora, pero a partir de ahora hay que repensar una serie de cuestiones, porque hay temas que no están suficientemente atacados, la desigualdad, la atención a determinados grupos de interés, ¿no? Yo creo que eso era una cosa que de la que ya se venía hablando y que la pandemia solo va a acelerar muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que las empresas familiares somos empresas especialmente preocupadas siempre o conscientes del propósito y que por tanto pues yo creo que en esta época tenemos que estar en la vanguardia, ¿no? Yo creo que efectivamente sois empresas con un propósito muy claro y con unos valores muy claros, y yo, fíjate, te animaría en eso, no solo a mantenerlo, ¿no? Sino a veces también a contarlo, ¿no? Claro. Que muchas veces yo creo que se habla de grandes empresas, de grandes proyectos, de grandes cosas, y en la empresa familiar hay mucho que se está haciendo, y yo creo que cuando se hace bien también te animaría a que lo contéis mucho también, porque hay mucho de humo, hay mucho de vender cosas, y hay muchas cosas que se están haciendo bien, ¿no? De generar empleo, de cuidar a los trabajadores, de atender a las comunidades, de ver el impacto ambiental, y yo creo que ahí hay un recorrido, y que la empresa familiar es un actor fundamental, ¿no? Fenomenal. Oye, pues muchas gracias, Curro. Ahora vamos a dar paso a un vídeo muy interesante de World Central Kitchen, y os dejamos con el vídeo, y te dejo que ahora sigues tú. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti, hasta ahora. People of America, people of the world, this has been for all of us a challenging year. We started in January, responding to disasters, massive fires in Australia, devastating earthquakes in Puerto Rico. And then, we came upon a crisis unlike anything we've seen for generations. Our daily lives were overturned in a way none of us could have ever imagined. Schools closed, millions of Americans lost their jobs. Families were forced to wait for hours just to get a plate of food. Communities were pushed to their limits and beyond. But now, as we look ahead to the future, we need to take this moment to make the biggest change, to do for others what we dream of doing for ourselves. To uplift the restaurant industry as a powerful solution to the challenges we face. To appreciate where our food comes from. From the farm to the kitchen to the table. For our nation to build longer tables, to embrace empathy and speak up for humanity. For our communities to stay close, to be there every single day for each other.
and for our own community of supporters, of chefs, volunteers, the people of World Central Kitchen, to keep doing the work we do to fulfill our mission to be there wherever there is a fight so that people may eat. So we want to say thank you to every single person who picks our vegetables and fruits, who stocks our grocery store shelves, who brings a meal to a neighbor, who nurses the sick back to health, who shows they care. Thank you. What is your dream for the future? And how will you make that change in your own community? We, the people, we can make everything happen if we believe in we, the people. Hola a todos otra vez. Lo primero que quiero decir es que evidentemente no soy Patricia Riberas. Patricia, bueno, pues por desgracia no ha podido acompañarnos hoy. Son estos tiempos complicados del COVID, los contactos, los confinamientos. No ha podido estar hoy aquí con nosotros, pero quiero agradecerle pues todo el trabajo que ha tenido, tanto para organizar esta sesión como para prepararla, ¿no? En este diálogo que voy a tener ahora con José Andrés, las preguntas que le voy a hacer son las preguntas que le habría hecho Patricia, ¿no? José Andrés yo creo que no requiere mucha presentación, fundador de Think Food Group, fundador de World Central Kitchen, y yo creo que lo mejor es que se presente él con las preguntas y con el diálogo que vamos a tener ahora. Creo que ya tenemos ahí a José Andrés. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, José Andrés? Buenas tardes, buenos días allí. Me alegro mucho de saludarte. Igualmente. Mira, quería empezar esta conversación. Bueno, lo primero de todo, agradecerte muchísimo que estés aquí con nosotros hoy. Es un honor. El honor es mío, de verdad, me hace mucha ilusión. Y a nosotros. Si te parece, queríamos comenzar esta conversación empezando porque nos cuentes un poco la historia de la creación y del crecimiento de Think Food Group y de cómo has llegado a ser, pues como eres, prácticamente una eminencia de la cocina en Estados Unidos. Bueno, no sé yo lo de eminencia. Hay retorno de sonido. A mí no me molesta, pero para que no os moleste a los que estéis a lo mejor en casa, a ver si los de sonido pueden hacer algo. Están en ello. Es que, como dirían mis hijas, bastante es escuchar una de mis voces para encima tener que escuchar dos. Think Food Group, fíjate, ¿no? El sueño de este cocinero, ¿no? Que soy yo, que yo tuve dos llegadas a Estados Unidos. La primera fue como marinero en el buque escuela de la Armada Española, Juan Sebastián del Cano. Y cuando acabé el servicio militar, a las primeras de cambio, pues tuve la gran oportunidad de regresar a Estados Unidos con un trabajo en Nueva York, un restaurante que se llamaba El Dorado Petit. Para mí era un sueño porque yo ya era un enamorado de Estados Unidos, ya desde muy chico. Las películas, Disney, la NBA, lo que significaba de muchas formas para mucha gente joven en Estados Unidos. Y cuando pude verlo en primera persona como marinero y luego tuve la oportunidad de regresar ya como cocinero, a ayudar a un restaurante español a abrir en la calle 55 entre la Quinta y Sexta, un restaurante que ya no está con nosotros, El Dorado Petit. Pero para mí eso fue el inicio de un aprendizaje que a día de hoy sigue. Ahora tengo 51 años, llegué a Estados Unidos la primera vez con 20, regresé con 21, casi 22, y llegué a Washington con 23 años. 28 años después, pues tenemos 26, 27 restaurantes, no solamente en Washington, pero en varias ciudades de Estados Unidos, en las Bahamas. Tenemos diferentes conceptos a diferentes niveles, desde minibar, que tiene 2 estrellas,
hasta conceptos tipo jaleo de comida española, bazar de comida más ecléctica, moderna, aunque muy anclado en la realidad de España, o restaurantes de comida rápida como pueden ser Pepe, que es un lugar maravilloso de sándwiches donde todos, si eres español, lo reconocerías perfectamente, pepitos de pollo y demás, o un concepto como Beef Steak, que es un restaurante de comida rápida donde las verduras y las frutas están justo en el centro, permitimos que nadie las moleste y las interrumpa. Y esto es lo que es World Central, lo que es Thin Food Group, una compañía donde para mí nunca eran abrir negocios, para mí eran contar historias. Yo la verdad que me gusta hacer de todo, intento aprender de todo, pero no soy especialmente bueno en ninguna faceta. Lo que sí que intento ser una persona que intenta unir las diferentes posibilidades, las diferentes personas, que es lo más importante, que son las que lo hacen posible. Y entonces en Thin Food Group pues somos propietarios de restaurantes, tenemos sociedades con otros y luego pues compartimos y le damos la marca, por ejemplo, a las sociedades que tenemos en Las Vegas, donde tengo 4 restaurantes y estamos hablando ahora mismo de abrir varios más en sociedades con casinos, que cuando vas a Vegas, si no te asocias con un casino, pues es bastante complejo. Y este es mi mundo de Thin Food Group, un lugar donde yo siempre he querido contar historias, donde es una compañía que yo sigo aprendiendo. Creo que dijo Winston Churchill, ¿no? Cuando mucha gente me dice, José, ¿cuánto éxito has tenido? Y yo me miro al espejo y digo, si te contara todas las historias, ¿no? Y Winston Churchill dijo que el éxito era ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y aquí a lo mejor los que me podáis conocer en persona o por la tele o en algún otro medio, entusiasmo es algo que no me ha faltado nunca. Entonces, si eso iguala al éxito, pues en eso sí que he tenido un poquito de éxito. Todo lo demás no deja de haber sido para mí un viaje fascinante, donde cada momento ha sido un aprendizaje. Yo soy un chico que salí bastante joven de la escuela. Si he hecho en algo de menos es haber tenido esa educación inicial donde hubiera tenido un aprendizaje más rápido en facetas de negocio pura y dura, de administración pura y dura, y no tendría que haber ido a través de todo ese aprendizaje que he hecho. Al final, yo no soy yo soy la suma de las personas que me han ayudado a ser quien yo soy. Eso obviamente incluye la familia, pero también los amigos y también la gente que en el trabajo me ha ayudado a ser cada día un poquito mejor. Por lo tanto, Thin Food Group, aquí estamos. En este próximo año y medio vamos a abrir 8 restaurantes. Tenemos 3 restaurantes abriendo en Chicago, tenemos 2-3 más abriendo en Nueva York. Vamos a estar abriendo en Dubái. De hecho, esta semana estoy abriendo un restaurante cerca de mi casa, aquí en Maryland, en un pueblecito que se llama Bethesda, donde abro un concepto español que se llama Spanish Diner. O sea que poquito a poco vamos a intentar ya sacar cabeza del agua y ya no solamente intentar poner los restaurantes que tenemos para que vuelvan a estar al 100% lo más pronto posible, que eso serán buenas noticias para todos, pero también estar abriendo estos 7, 8, 9 restaurantes en el próximo año y medio. Y aquí estamos, mirando el futuro con esperanza. Muy bien. Y como acabas de contar, tú dejaste España hace muchos años para emprender en Estados Unidos, ¿eh? Y muchas de las empresas familiares que forman parte del Instituto de la Empresa Familiar y de sus asociaciones vinculadas están en procesos de internacionalización más o menos avanzados, ¿no? ¿Cómo crees que estas empresas que estamos saliendo fuera nos podemos apalancar en España en todas las cosas buenas que tiene España para tener éxito fuera? Bueno, a ver, para mí España siempre ha sido la razón de ser de mucho de lo que yo hago, ¿no? Independientemente de que tenga restaurantes de otro signo, más allá del español, griegos y peruanos y demás, el corazón de mi compañía y de lo que nosotros hemos hecho ha sido siempre España, y sobre todo en el tema que a lo mejor yo sé un poquito más, que es en el tema de la alimentación. Y yo pienso que la alimentación para mí es un ejemplo muy bonito, ¿no? De ver cómo realmente podemos creer e imaginar
de que España puede estar todavía mucho más presente en el mundo. Y yo creo que lo primero es que nos lo tenemos que creer, que no nos tenemos que mirar al espejo con complejos, sino todo lo contrario. Yo creo que tenemos que creer quiénes somos, qué significa ser español, cuál ha sido la historia de España. Olvidarnos de esas historias a veces que parece que nosotros en el presente somos culpables de lo que haya pasado en el pasado los últimos 2000 años. Yo creo que hay que ser muy conscientes de quiénes somos hoy, de todo lo que realmente nos da sustento histórico, moral, de decir, wow, hemos hecho mucho y podemos hacer mucho más. Yo sé que algunos os vais a reír, pero si en España hemos sido el rey de los botellones, y eso no dejaba de ser un grupo de amigos cogiendo los teléfonos y quedando en un lugar X, ¿por qué Facebook no se inventó en España? Sin lugar a dudas, a mí no me cabe la menor duda que así tendría que haber sido. Si nosotros somos los reyes del arroz y de la paella, y el Levante español realmente lo es, y tenemos mucho que aportar al mundo en esos platos tradicionales, pero que también, ¿por qué no?, se pueden reinventar. ¿Por qué el próximo Pizza Hut no puede ser un restaurante de paellas donde realmente, no solamente en Estados Unidos, pero en el mundo entero, nos comamos el mundo? Cuando vemos que somos el gran productor, no solo en cantidad, sino en calidad del aceite de oliva, ¿por qué tenemos que permitir que parezca que hay otros países que lo son? Cuando somos los grandes productores de cítricos, ¿por qué España no se convierte en el líder real? No solamente en la cantidad de cítrico que podemos exportar, pero también exportar el mejor cítrico a un valor que realmente tiene un valor añadido, que ayuda a que la economía en esas zonas productoras y más allá, en las exportadoras, en los puertos de salida, que realmente haya un crecimiento económico. ¿Y por qué no diversificamos para conseguir que haya cítricos todo el año y de un sinfín de sabores, texturas e incluso utilidades diferentes? Eso a mí no me cabe la menor duda. Por lo tanto, cuando estemos saliendo fuera, tenemos que salir muy orgullosos, entendiendo muy bien quiénes somos y no querer adaptarnos, aunque yo entiendo que en ciertas cosas hay que adaptarse, pero con la alimentación yo lo tengo muy claro. Cuando yo tenía 22 años y estaba por las calles de Manhattan, iba muchas veces a un restaurante pequeñito en la calle 19 que se llamaba el CID, entre la 8ª y la 9ª. Y en el CID había un señor que se llamaba Clemente Bocos, ya no está con nosotros, y su mujer Yolanda, que era polaca. Clemente tenía ese restaurante humilde con 8 mesas. Él era un gran cocinero. Y a mí Clemente siempre me decía, José, eres joven, estás aquí, y todo el mundo te va a decir que hay que americanizar o que hay que adaptar a los sabores y a los gustos locales. Y al final acabas ni tú mismo sabiendo quién eres ni qué haces. Sé fiel a quien tú eres, sé fiel a de dónde vienes y haz las cosas bien y con esmero y eventualmente a todo el mundo le va a gustar quién eres y lo que haces. Obviamente es verdad que todos tenemos gustos y la alimentación, todo el mundo tiene derecho a decir esto con pepino, esto sin pepino, esto con más ajo, esto sin más ajo. Eso no me cabe la menor duda. Pero yo en la vida siempre le voy a decir a todos, hay que ser genuino. Y para ser genuino te tienes que creer quién eres, sin complejos, siempre mirando hacia adelante. Si yo en la alimentación he podido hacer, con mis restaurantes, me he podido hacer mi pequeño hueco, mostrar la cocina española tal como es, sin americanizarla, sin cambiar absolutamente nada, simplemente elevándola y haciéndola lo mejor que he podido. Si eso lo hemos podido conseguir en la industria de la alimentación, eso se puede conseguir absolutamente en cualquier otro tipo de empresa o de mercado. Por lo tanto, eso es lo que yo compartiría con todos. Seamos lo que somos, seamos genuinos, vamos a creérnoslo y vamos a apoyarnos los unos a los otros, porque juntos, en ese vídeo de Wolves in the Kitchen, realmente se puede hacer mucho más. Y yo es las palabras un poquito que podría compartir con todos vosotros. Nos lo tenemos que creer ya, porque somos buenos, porque realmente lo somos. Y vamos a mirar fuera con orgullo y vamos a hacer que nuestro país funcione mucho mejor, abriendo puertas
en el extranjero y también, como no, a seguir atrayendo inversión y seguir atrayendo turistas y seguir atrayendo interés de otras empresas de invertir con nosotros y veamos todo el potencial que tiene España todavía sin destapar. Unas magníficas palabras, la verdad. Vamos a hablar, si te parece bien ahora, de World Central Kitchen. ¿Cómo surge la idea de World Central Kitchen y cuál es su situación actual y cuáles son los mayores retos a los que os enfrentáis? A ver, World Central Kitchen, la verdad que ha sido siempre el sueño de mi vida, ¿no? Yo soy cocinero, mis padres eran ATS, auxiliares técnicos sanitarios. Ya no están con nosotros, pero yo siempre vi lo que era como enfermeros y personal sanitario, como ellos siempre daban de sí más de lo que su trabajo les pedía. A mi padre le encantaba cocinar los domingos para un montón de amigos. Mi madre era más la cocinera entre semana, todos ayudaban en casa. Mi padre a mí fue el que me enseñó a hacer arroces, paellas a leña, y mi padre me ponía a cargo de hacer el fuego, nunca me dejaba cocinar. Y yo le decía, papá, yo quiero cocinar, hasta que un día me dijo, hijo mío, hoy necesito que me hagas la leña. Yo ese día estaba muy enfadado, yo quería realmente cocinar. Mi padre me envió al bosque de donde había recogido la leña. Y cuando acabó, y obviamente comieron sin mí, mi padre me cogió a un lado y me dijo, hijo mío, yo sé que tú querías cocinar, meter la cuchara en la paellera. Pero lo más importante es lo que estabas haciendo y lo que has hecho también, que era hacer el fuego, era controlar el fuego. Una vez que controles el fuego, podrás cocinar todo lo que quieras en tu vida. Curiosamente, yo no me daba cuenta que mi padre me estaba dando una enseñanza, un cocinero que se estaba creando poco a poco, haciendo a sí mismo, pero a la vez era una gran enseñanza para la vida misma. Entendamos cuál es nuestro fuego, controlémoslo, y una vez que hagamos eso podremos hacer lo que queramos con nuestra vida. World Central Kitchen tiene mucho que ver con ese fuego, porque sin ese fuego yo no hubiera podido empezar a dar de comer de la manera que di. Yo siempre dije que un cocinero como yo doy de comer a los pocos, pero cocineros como yo podemos dar de comer a los muchos, porque ese mismo conocimiento nos vale para ambos momentos. Yo tuve mucha suerte siendo un chico de 23 años cuando llegué a Washington, D.C., que fui a una organización que se llamaba D.C. Central Kitchen, fundada por un señor que se llama Robert Egger. Él se convirtió de alguna manera en ese héroe mío al que yo admiro y con el cual hemos estado trabajando 28 años. D.C. Central Kitchen era muy sencillo. Pensaban que no se podían desperdiciar alimentos y que había que recuperarlos, traerlos a una cocina y procesarlos y en el proceso dar de comer a la gente que lo necesitaba en Washington. Pero más importante, siempre hablamos de desperdicio de alimentos. Lo que estamos haciendo a veces es desperdiciando vidas humanas y lo que no podemos es no darle una oportunidad a cada persona. DC Central Kitchen traía a la gente a esa cocina, los limpiábamos de todos los problemas que tuvieran, de drogas o de alcohol, les encontrábamos residencia inicial, los sometíamos a un entrenamiento, a una capacitación. En el proceso eran los que lideraban el grupo de voluntarios que venían cada día y en el proceso esos alimentos que llegaban a la cocina eran los que los limpiaban, cocinaban, empacaban, distribuían y podíamos dar más de 10.000 comidas al día en una ciudad que solamente tiene 600.000 habitantes. Para mí fue muy importante porque Robert Egger me dijo en el primer día que la filantropía y la caridad daba la sensación que era siempre para liberar al donante, ¿no? Para hacer que el que done nos sintamos bien, ¿no? Cuando la caridad tiene que ser liberar al que lo recibe, ¿no? Y para mí eso es algo que me quedó muy claro. El donar, obviamente, tu tiempo, tu dinero, es una cosa que todos nos tenemos que sentir muy orgullosos. Pero yo creo que en el siglo XXI hay que hacer mucho más. No es que ya nos sintamos orgullosos, eso ya se da por hecho, pero es si realmente esa inversión de tiempo o de dinero que estamos haciendo realmente ayuda a sacar a la gente de ese agujero en el que están, de ese momento negro en el que pueden vivir. Si realmente somos capaces de poner un aire detrás de las velas para que esas personas por sí solas puedan salir de ese lugar en el que se encuentran.
Eso tiene que ser la nueva misión de la filantropía, de invertir tiempo y dinero, no de seguir lanzando dinero al problema. Y por lo tanto tenemos ya no que hacer el bien, pero tenemos que hacer el bien inteligente. Tenemos que tratar la filantropía de la misma manera que tratamos nuestras inversiones privadas. No pueden ser diferentes. Por lo tanto, World Central Kitchen nace en Haití. Yo ya llevaba tiempo que era joven, no me podía escapar cada vez que sucedía un huracán, pero sobre todo en Nueva Orleans, que hubo ese terrible huracán llamado Katrina, donde vimos como en un estadio había 10, 15.000 personas, 20.000 personas, tal vez más, que estaban hacinadas, sin agua, sin comida durante días, y donde nadie fue a ayudarles con algo tan sencillo como comer, como dar de comer y algo como el agua. Cuando un estadio no deja de ser un gran restaurante que entretiene con deportes, eso se me quedó muy grabado. Otros momentos, Jaleo, mi primer restaurante en Washington, está delante de la casa de una señora que se llama Clara Barton, la fundadora de la Cruz Roja Americana. Clara Barton, una señora que era enfermera, como fue mi madre, una señora que decidió en la Guerra Civil Americana no quedarse en casa y sino salir y crear el sistema de hospitales que iba a dar servicio y cura y ayuda a todos esos soldados que estuvieran heridos en la contienda. World Central Kitchen nace con muchas de esas ideas, de lo que yo vi en mis aventuras con el Juan Sebastián del Cano, de leer John Steinbeck, mi primer novelista americano que leí en inglés, que me mostró que había mucha desigualdad en el mundo. Y cuando voy a Haití después del terremoto, yo estaba con mi amigo Anthony Bourdain y Eric Rippert en las Islas Caimán. El terremoto había sucedido muy cercano y en cuestión de, 2 semanas, yo estaba en un avión rumbo a República Dominicana, crucé por la frontera, llegué a Puerto Príncipe y empecé a cocinar con una ONG que se llama CESAL, que es una ONG española que hace muy buen trabajo en diferentes partes de España, en diferentes partes del mundo, incluido España. Y allí me acogieron y fue la forma como yo empecé a aprender cómo, repito, un cocinero que da de comer a los pocos puede formar parte del sistema de dar de comer a los muchos. En esta pandemia, casi 50 millones de comidas. En el momento más oscuro de la pandemia es cuando nosotros más ocupados estábamos. Casi 350.000 comidas diarias, muchos hospitales, un montón de estados en Estados Unidos, todos los hospitales en Nueva York, en Oakland, en Los Ángeles, en Miami, con la comunidad nativoamericana de los indios navajos en varios estados, entre ellos Arizona, a la vez en Guatemala, en Honduras, en Colombia, huracanes, a la vez en Tijuana, que tenemos un problema que es social y político, a la vez con un montón de inmigrantes que llegan y se hacinan sin tener muy claro cuál va a ser su futuro y necesitan ayuda. En estos momentos estamos en la isla de San Vicente, de San Vincent, en el Caribe, donde ha habido una explosión de un huracán. Respondimos a la explosión de Beirut, en el Líbano. En menos de 24 horas estábamos con 20.000 comidas al día. Pudimos ayudar a España con ya casi 4 millones de comidas, con un montón de cocineros maravillosos que nos ayudaron a poder abrir más de 16 cocinas en mitad de la pandemia, en momentos que realmente eran duros, y pudimos tener distribución una vez más a hospitales. Y, por ejemplo, en la Nevada de Madrid, qué ilusión me hizo a mí de saber que World Central Kitchen pudo activar durante la noche de la famosa nevada y por la mañana, con la ayuda de la UME y de los servicios y de los militares españoles y bomberos y otros, pudimos distribuir comida por Madrid a diferentes hospitales que realmente estaban necesitados de ella. Esto es lo que es World Central Kitchen, de dónde venimos un poquito, dónde estamos. Repito, hemos hecho ya misiones en muchas partes del mundo. Ahora seguimos en Indonesia, que ha habido un huracán, que ha habido un terremoto, y estamos ahora mismo a punto de activar ya en 2 ciudades en India alimentación en hospitales. Nos han pedido ayuda y allí ya estamos con un equipo que está aterrizando en estos momentos que estamos hablando. Y a mí me da mucha ilusión ver que Think Food Group, mi compañía, siempre teníamos un lema, que era: queremos cambiar el mundo a través de la alimentación. Yo creo que como empresa privada, obviamente mi socio Rob Wilder y yo pusimos el dinero inicial conjuntamente con nuestras mujeres para tener el dinero para comenzar World Central Kitchen. Si tú me dices la mejor inversión de mi vida, obviamente, aparte de la familia que tengo, fue Think Food Group. Pero ¿quién me iba a decir que esa inversión inicial que hicimos en World Central Kitchen nos iba a permitir
en un año de una pandemia como esta hacer más de 150 millones de comidas solamente en el 2020. Por lo tanto, he podido conseguir el seguir dando de comer a los pocos, pero a la vez no escaparme de la realidad de que para yo ofrecerle a mis hijas un mundo mejor, no se lo voy a conseguir poniéndolas detrás de un muro, protegiéndolas detrás de una muralla, que la mejor manera de yo poder dejarle un legado a mis hijas es si podemos invertir en crear realmente un mundo mejor, donde los muros no hagan falta y si no invertamos en mesas más largas. Eso es lo que estamos intentando conseguir con World Central Kitchen. Pues me encanta cómo has terminado esta respuesta a esta pregunta, porque hila perfectamente con la siguiente, ¿no? Vamos a hablar de familia y de empresa familiar, ¿no? Y uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos las empresas familiares es la sucesión, y en el marco de esa sucesión también la transmisión de los valores, ¿no? Entonces la pregunta es doble. Por un lado es cómo ves el futuro de The Think Food Group, y si ves a tus hijas participando en ese proyecto en el futuro, y la segunda, respecto a los valores, ¿cómo les has inculcado los valores de tu compañía y de tu fundación? Sí, mira que yo, claro, yo no dejo de ser primera generación de la compañía, obviamente, ¿no? Y tengo 51 y te podría decir que soy experto en muchas cosas y me doy cuenta que cada día, cuanto más aprendo, me doy cuenta que sé menos, ¿no? A mí, para empezar, me ha ido muy bien tener, a través de mi vida, te he dicho que yo soy lo que soy gracias a la gente que tengo a mi alrededor. Todos vosotros sois lo que sois gracias a esas personas, incluso esas personas que a veces nos hemos olvidado, personas que han tenido un momento puntual en un verano que hemos conocido, de jóvenes en un campamento de verano, pero que fue a lo mejor un amigo que nos enseñó a disfrutar cada momento, una profesora que en los momentos que peor lo pasábamos siempre estaba ahí un poquito guiándote en ese examen en el que te quedabas encallado, o esa persona que leíste un libro, o un artículo, o viste un documental. Yo creo que al final todos somos lo que somos gracias a todas esas personas, y eso es una realidad. A mí yo he tenido grandes personas que me han ayudado a mí ser lo que soy. Yo sé que hoy me tendría que haber estado entrevistando a Patricia, a mí su familia, su tío, su padre, a mí me han ayudado mucho con consejos, con enseñanzas, aparte de que me hayan apoyado en ciertos momentos en mi vida como socios y demás, pero gracias a esas personas que comparten contigo sus experiencias, eres tú capaz de aprender cosas mucho más rápido sin estar tropezándote continuamente sobre esas piedras que hay en el camino. Por lo tanto, yo creo que la idea de la empresa familiar es preciosa en ese sentido de que os tenéis realmente los unos a los otros. Yo con mis hijas lo que estoy intentando, obviamente, lo que he intentado hacer cada vez que soy más consciente y a medida que voy madurando, porque yo no dejo de ser un niño de 51 años, que soy muy creativo y que le dedico mucha más parte a la creatividad más que a nada más. Y la creatividad a mí es algo que me gusta compartir. Yo estoy encantado de que mi hija mayor, Carlota, esté estudiando negocios en Nueva York. Me encanta porque ella está recibiendo una educación que no recibí yo. A mí me encanta cuando mi hija hace en los últimos 3 años, en los veranos, que va a diferentes compañías y va a aprender. Y mi hija es capaz de traerme diferentes puntos de vista en conversaciones, en cafés, en desayunos. Y yo veo que no puedo esperar ese momento, que a lo mejor ella un día, cuando se sienta preparada, pues pueda decir: papá, aquí vengo yo, voy a seguir aprendiendo más de tu compañía y a la vez vamos a ver si podemos traer cosas que, si cabe, todavía la mejoren. Obviamente esas conversaciones pues van sucediendo, pero van sucediendo de una forma que yo creo que es lo más bonito, ¿no? No son forzadas, son naturales. Yo me encantaría que mis hijas acabaran realmente formando parte de la compañía. Lo bueno es que ya desde jóvenes pues han hecho sus pinitos. Vienen en verano trabajando en diferentes partes de los restaurantes, bien trabajando en la oficina central de management, trabajando con los contables o con la CEO o con los CEOs, o trabajando fregando platos, que te das cuenta en la vida que a veces el trabajo de estar
en ese lugar, haciendo que los platos y todo siga estando limpio, esas personas son a veces son la parte más importante del funcionamiento del restaurante y que sin eso nada funciona. Han ido aprendiendo esos valores realmente, como digo yo, desde dentro y como decimos en inglés, con boots on the ground, ¿no? Y donde al final quien tú eres en una organización no te lo da el título que tienes detrás de tu puerta, pero te lo da con tus acciones y con the boots on the ground, con las botas en el suelo, realmente mostrando el camino, ¿no? Para mí esto ha sido muy importante. Yo creo que en organizaciones, tanto en Seafood Group como World Central Kitchen, yo sé que intentamos crear muchas veces, porque es mucho más fácil de entender, organizaciones que son piramidales. Y está bien conceptualmente, pero yo creo que en el siglo XXI tenemos que ir mucho más allá. Yo creo que si todos entendemos quiénes son los jefes o pueden ser los jefes, pero que al final el liderazgo es algo que si consigues que todo el mundo aporte el número de ideas, siempre van a ayudarte tal vez a encontrar la mejor solución a los retos que cada compañía esté afrontando, mejor que sistemas piramidales donde el jefe está arriba y todo el mundo está abajo y trabajan desde diferentes lados de la montaña. ¿No sería mucho mejor, en vez de tener esa pirámide que cuando el jefe piensa, la gravedad trae la idea muy rápido hacia abajo y todo el mundo la ve? ¿Qué pasa? El jefe está pensando. Y cuando una buena idea llega desde abajo, de la gente nueva, le cuesta mucho subir por esa misma fuerza de gravedad que juega a la inversa. Y gente trabajando en las mismas ideas de diferentes partes de esa pirámide. Si de golpe somos capaces de crear compañías que son mucho más planas, donde todo el mundo es capaz de verse y donde al final todas las ideas pueden llegar a fluir y donde las diferentes personas pueden llegar en ciertos momentos a trabajar conjuntamente en ideas que realmente se pueden llevar mucho más lejos, yo creo que esta es la forma, ¿no? Por lo tanto, yo con mis hijas he intentado un poquito que vean esto. Han trabajado, obviamente, han hecho ya sus pinitos en Seafood Group, aún les queda mucho más camino, pero también han hecho sus pinitos en World Central Kitchen. Por lo tanto, como yo, han visto lo importante que es dar de comer a los pocos, pero también entender que es tan importante o más dar de comer a los muchos. Al final, espero que lo haya hecho bien. De aquí a unos años te lo contaré o se lo preguntáis a ellas y a ver qué responden ellas. Bueno, yo creo que muchos de los que nos están viendo se habrán sentido muy identificados con tu respuesta a esta pregunta, ¿no? Te voy a hacer una última pregunta, si te parece bien, y luego vamos a dejar un poco de tiempo para que las personas que están conectadas siguiendo la sesión, que me dicen que son alrededor de 160, pues puedan también trasladar alguna pregunta y que yo te la pueda hacer, ¿no? Ahora se está hablando mucho de la idea de reinventar el capitalismo, ¿no? El propio presidente del Instituto de la Empresa Familiar lo mencionó como una de las prioridades de su mandato en el discurso de toma de posesión, y yo he leído algunas entrevistas donde tú también lo comentas, ¿no? Y las empresas familiares pensamos de nosotras mismas, y yo creo que lo somos, que somos empresas con propósito, es decir, somos empresas con vocación de largo plazo, próximas al territorio donde hemos nacido y con una inquietud, digamos, por mejorar la sociedad, ¿no? ¿Cómo crees que las empresas podemos contribuir y en particular que las nuevas generaciones de las empresas familiares podemos contribuir a ese proceso de cambio, de reinventar el capitalismo? Sí, o sea, yo no me cabe la menor duda de que el capitalismo funciona, pero sí que creo que hay que reinventarlo, como todo en la vida hay que reinventar. Nada es estático, nada que queremos que pueda seguir avanzando y tener éxito en el futuro puede simplemente quedarse tal como se creó. Yo creo que tenemos todos que creer en un capitalismo más pragmático. Y yo creo que ese capitalismo más pragmático es que lo mismo que tú quieres y deseas para los tuyos y para tu compañía es lo mismo que tienes que desear para el prójimo. Yo en mi momento me di cuenta que cuando abrí mi primer restaurante en el centro de Downtown DC y estaba yo solo, cada vez que venía un restaurante nuevo, pues las primeras semanas bajaban un poco las ventas, pero a los 2 meses siempre subían y mi restaurante estaba un poco más lleno y el otro también.
Y abría otro restaurante y sucedía lo mismo. Y me di cuenta que al final, cuantos más restaurantes yo tenía alrededor mío, a mí mejor me iba. Obviamente sí que es verdad que al final tú quieres ser lo mejor en lo tuyo y quieres hacerlo bien. Pero yo creo que sí que es muy posible que vivamos en un mundo donde el éxito y el del prójimo es el tuyo mismo. Yo creo que vivimos en un momento donde todos los líderes y todos vosotros en esta llamada lo sois, aunque no os deis cuenta, lo seréis, queráis o no queráis, y es la misión de cada uno de vosotros ser líderes. Obviamente en vuestras empresas, obviamente en vuestro núcleo familiar, pero hay que ir mucho más allá. Hoy en día la palabra ética tiene que tener un valor absoluto. El entender la ética en la vida, donde no es lo que dice ni siquiera un contrato, pero es la ética de cómo te comportas. Cómo te comportas tú con el prójimo, porque es así como tú quieres que el prójimo se comporte contigo. De la educación, de la empatía. Todo esto tiene que ser valores que gente como vosotros tenéis que, cómo no, y sé que lo hacéis, llevar a través de vuestras compañías, pero yo insisto, vuestras compañías no son islas, vuestras compañías son continentes. Tenéis que llegar mucho más allá, porque es que es vuestra misión, porque es que aparte va a ser bueno para vosotros, pero es que aparte vuestra sociedad y el país lo necesita. No podemos tener hoy en día políticos, no podemos tener hoy en día líderes que están intentando sacar los peores demonios de cada uno de nosotros cuando tenemos que tener líderes que quieran sacar nuestros mejores ángeles. No podemos tener, por un lado, gente que nos está intentando hacer creer que la mejor sociedad es aquella que está dividida. Es aquella sociedad que piensa que el que no es como él, el resto son su enemigo. Y no podemos estar, tanto por un lado, tener gente que nos están vendiendo que si los empresarios somos gente mala, que si los empresarios siempre nos queremos estar aprovechando, cuando sabemos que empresarios es cualquier persona que si ya empleas a una persona, ya eres empresario, ya estás creando un empleo más que el propio tuyo. Eso ya es algo digno. Si es una compañía mucho más grande, pues no te digo la responsabilidad que tiene cada uno de esos empresarios de seguir manteniendo a esas familias, de seguir haciendo país, de seguir haciendo inversiones de futuro y tomando riesgos. Y hay que hablar, no podemos permitir que nadie diga es que aquí está la clase empresarial para aprovecharse de todo el mundo. Y a la vez yo creo que también hay que hablar de lo contrario. Tenemos que conseguir que también la clase trabajadora estén bien pagados, estén bien tratados, tengan seguros médicos, puedan sacar adelante a sus familias, puedan llevar a sus hijos a la universidad. Yo creo que una cosa no está enfrentada absolutamente a la otra. Por lo tanto, como sé que estáis de acuerdo conmigo, hay que empezar a hablar, hay que empezar a seguir. ¿Me he ido de la pantalla o estoy aquí? Estás, te vemos perfectamente. Me estáis viendo, es que se me ha ido y se me ha puesto... Perfectamente, sí. Se me ha puesto el calendario de Microsoft. Por lo tanto, es muy importante que sepamos que somos vitales en la creación de un país. Somos vitales en la creación de una idea. Somos vitales en la generación de empleo. Somos vitales en hablar de las cosas que tenemos que hablar claro y alto. Y que no podemos simplemente ponernos a un lado porque pensamos que es mejor mantenerse alejado de todo lo que pueda ser un poco controversial. Yo creo que no, que hay que hablar con empatía, repito, con educación y convencer a aquellos que piensen que ciertos grupos de gente pueden llegar incluso a ser malos para una sociedad cuando es todo lo contrario. Hay que empezar lo he dicho antes, a creer en mesas mucho más largas, donde todo el mundo puede ser y tener la oportunidad de estar en ellas. Y por lo tanto, cada uno de vosotros en esta llamada no podéis escapar de ese liderazgo y esa misión que vais a tener en la vida desde ya. Que tenemos que crear un país mejor,
que podemos crear una sociedad mejor, que podemos conseguir que España funcione mucho mejor y que esos líderes que van a seguir saliendo elegidos, bien a nivel de alcaldías o bien a nivel de autonomías o en el gobierno central, que cada uno de esos líderes realmente estén ahí para liderar una España que, repito, nos une a todos, no nos separa a todos. Sabemos los momentos del pasado donde esos líderes nos han querido llevar a nuestros peores demonios y hemos visto lo que ha pasado. Es responsabilidad de cada uno de nosotros de hablar con ética, de hablar con empatía, de sacar los mejores ángeles que todos llevamos dentro y hacer que nuestra sociedad progrese y vaya mucho mejor. Este es el destino de todos vosotros y ese destino no os podéis escapar de. Muchas gracias. Pues como te decía, voy a trasladarte alguna pregunta de gente que nos está siguiendo. En concreto, esta pregunta es de Miguel Torres, de Bodegas Torres. Dice que cada restaurante español es una embajada y que qué podemos hacer para que haya más restaurantes españoles fuera de España. Hola Miguel. Yo a la familia Torres la quiero mucho porque desde que yo era muy pequeño siempre veía a todos ellos visitando y tocando puerta a puerta en cada restaurante, en cada lugar donde pudieran abrirle. Yo te diría que cada botella de vino es una ventana y otra embajada maravillosa. Y vosotros, la familia Torres y todo el mundo de vino español, hacéis un trabajo admirable en ese sentido. Yo creo que sí, que obviamente hay que hacer mucho más. Yo siempre le dije, por ejemplo, al gobierno español, con los diferentes partidos que ha habido, siempre a través del ICEX, que, por ejemplo, creo que Foods and Wines from Spain han hecho un gran trabajo, pero siempre han tenido muy poco presupuesto. Y al final, con poco presupuesto solamente se puede hacer tanto. Por ejemplo, Foods from Spain traía siempre a cocineros americanos a España. Yo lo sé porque he sido como padrino de muchos de esos viajes y traíamos a 10. Y hoy en día, si tú preguntas realmente al ICEX, no que haya hecho nadie nada mal, todo lo contrario, pero en los últimos 28 años, todos los cocineros que ICEX ha invitado a España, que a lo mejor costaba $5.000 o $6.000 traerlos, y que viajaban por España, muchos de esos cocineros resulta que han acabado abriendo restaurantes españoles. Un restaurante español, yo hice el estudio, que vende unos $5 millones al año. Yo tengo restaurantes que venden 10, 20, 25, pero $5 millones al año. Yo calculaba que más o menos son capaces de comprar casi de un 6 a un 10% de producto español. Significa que un restaurante de 5 millones es capaz realmente de contribuir al Producto Interior Bruto español casi $500,000. Eso es un restaurante. Con un restaurante nos morimos todos de hambre. Pero si empezamos a tener cientos de miles por el mundo, eso de golpe tiene una influencia directa en el Producto Interior Bruto español. Por eso yo siempre le dije a ICEX que el programa de traer jóvenes cocineros que acaban de salir de escuela, sobre todo aquellos que tienen ganas empresariales, no solamente de Estados Unidos, de todos los mercados emergentes, de India y, ¿por qué no?, de China, y ¿por qué no?, de Australia, ¿por qué no?, que todo eso, a la larga, era la mejor inversión que podíamos hacer, que se podía hacer como gobierno, para ayudar indirectamente con una inversión muy pequeña y ayudar muchísimo luego a las empresas españolas. Eso es una cosa que yo sigo tocando la puerta, sigo pidiendo que se incremente, pero repito, la labor que habéis hecho todas las bodegas españolas, Torres, una de las grandes, desde la bandera que pusisteis con Marimar en su día en California, con ese Pinot Noir maravilloso y a la cual yo he podido visitar, felicidades. Pero repito, todos somos embajada, cada momento es una embajada, cada botella es una embajada, cada queso manchego es una embajada, cualquier producto que cada uno de vosotros exportéis o representéis más allá de la alimentación no deja de ser una embajada. Tenemos que ver que eso es así y tenemos que ver siempre cómo no solamente es vender fuera, pero también cómo enganchar a la gente para que también regresen a España de turistas o demás. Y que ese ciclo de 360 grados se mantenga en el espacio y tiempo. Muy bien. José Andrés, nosotros tenemos aquí un reloj que nos lleva el tiempo de la sesión que me tiene un poco desconcertado, pero yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más, me parece, ¿no? Más o menos. Venga.
que tiene que ver, la pregunta que nos trasladan tiene que ver con una cosa que has dicho al principio, tiene que ver con el fracaso, ¿no? La pregunta dice que tu historia es una historia de éxito, pero que en ese camino hacia el éxito seguro que habrá habido muchos fracasos y que cómo valoras tú el fracaso dentro del proceso, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que me gusta de América es que el fracaso es algo que no es que se celebre, pero se le da las gracias a la gente. Porque si has fracasado es que lo has intentado. A mí me da la percepción desde fuera que en España somos un poquito maquiavélicos con esto, ¿no? Y que si alguien fracasa es como que encima van y te pisan un poco más, ¿no? Fíjate qué mal le ha ido. Yo creo que en España es misión de todos nosotros que empecemos. Aquellos de nosotros que intentemos algo. Aquellos de nosotros que intentemos algo que a lo mejor estamos demasiado adelantados a ese tiempo de éxito, que esa misión, ese nuevo negocio, a lo mejor sí que nos hemos adelantado. Hay muchos casos en la vida donde una idea a lo mejor ha sido demasiado joven para su momento. Y yo creo que todos vosotros, sobre todo, siempre buscamos el éxito y siempre esperemos que tengamos más porcentaje de éxito que de fracasos. Pero yo creo que aquellas personas que lo intentemos, aquellas empresas, aquellas personas que sean lo suficientemente, a veces un poco locas, para intentar algo que a lo mejor no es lo más conservador desde el punto de vista de negocio. Y yo creo que si de cada fracaso somos capaces de aplaudir a esa persona porque lo ha intentado, y entre todos, poquito a poquito, podemos ir plantando las semillas de que el fracaso es tan o más importante que el éxito, porque de ese fracaso puedes aprender. Yo creo que eso es vital. Yo he tenido, pues bueno, mis fracasos que no dejan de ser los que muchos de vosotros a lo mejor habréis vivido, algunos pequeños, algunos grandes. Yo me acuerdo que era joven y trabajaba en la costa española antes de ir a trabajar al Bulle con Ferran Adrià. Hice una gran bandeja de canalones, una bandeja que era muy larga, muy estrecha, donde cabían casi unos 40 o 50 canalones. Venía una familia de Rosas a recogerla. Yo salía con la bandeja muy orgulloso de que con mi edad, con 16 años, había hecho yo esos canalones en ausencia del chef. Y tal como estaba saliendo de la cocina con esas puertas correderas que van y vienen, y esa bandeja que era tan larga, simplemente se me escapó el pie, se me escapó la puerta del pie que la estaba aguantando, y aunque intenté correr lo más que pude, la puerta acabó pegándole a la parte de atrás de la bandeja y no acabó esa bandeja de 40 a 50 canalones en el tanque del acuario donde teníamos varias lubinas hambrientas saltando en el aire, comiéndose esos canalones en ese agua ya turbia, blanquecina de toda la bechamel fundiéndose, y donde en ese momento me quedé mirando al dueño del restaurante y a la familia que había venido a recoger, y en ese momento les dije, luego hablamos, un momento que tengo que regresar a la cocina. 40 minutos después yo tenía esa misma bandeja de canalones, ya sí que la saqué con éxito, y esto a mí me mostró que a veces perdemos mucho tiempo en estar relamiéndonos de nuestras heridas, de mirar al espejo y diciendo que por qué no nos ha ido bien o por qué esto me ha pasado a mí. Y yo creo que en la vida tenemos que dedicarnos mucho más tiempo a decir, mira, de esto ya lo he aprendido, vamos a ir a la siguiente. Y yo creo que está bien llevar esas heridas. Yo creo que está bien incluso contarlas y comentarlas, porque creo que nos hacen a todos mejores, nos hace estar conscientes y nos hace a lo mejor que le enseñemos a otros de que no se tienen que sentir por culpa de ningún fracaso, no se tienen que sentir menores, no se tienen que sentir de alguna manera perdedores, sino todo lo contrario. Tenemos que hacer a esas personas, hacerles sentir que son, si cabe, una especie única, que son aquellas personas que aún fracasando son capaces de mirar hacia adelante y encima ayudar a que a otros puedan aprender de lo que les ha sucedido, acontecido a ellos. Por lo tanto, el fracaso yo creo que tiene que empezar a ser una señal de orgullo y decir, aquí estoy yo apechugo con este fracaso, pero al final salí adelante. Y yo creo que esto es lo más bonito del fracaso.
Pues José Andrés, muchísimas gracias por esta conversación que ha sido, además de muy agradable, muy inspiradora. Yo, para terminar, sí me gustaría concluir diciéndote que en cada momento en el que World Central Kitchen tenga que afrontar una situación de emergencia, que yo creo que sin duda podéis contar con la red de las empresas familiares españolas, que tenemos presencia y recursos en muchos países para arrimar el hombro en lo que podáis necesitar. O sea, que contad con nosotros y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros, y yo sé que sí. En San Pedro de Sula hubo una familia maravillosa que se llama la familia Garage en Honduras. Ellos tenían ahí un hotel que se llama Copant. Y esa familia, sobre todo con sus 2 hijos, ¿no? Natalia y Adrián, sin ellos no hubiéramos podido hacer las 20, 30, 40.000 comidas que hacíamos al día en San Pedro de Sula, que había sido destrozado por 2 huracanes uno tras otro. Ahí yo me di cuenta la importancia que tienen las familias en estos lugares, las familias, sobre todo empresarias en esos lugares, que es más que un negocio sin identidad, pero que son personas que con nombres y apellidos se ponen ahí en los momentos buenos, cómo no, para mover la economía hacia adelante, y en los momentos no tan buenos, cómo no, para estar ahí al lado de la gente que lo necesita. Por lo tanto, ese es uno de los muchos ejemplos donde yo siempre me he sentido como en casa cuando familias, muchas de ellas como vosotros, nos han brindado apoyo y ayuda y nos han hecho que World Central Kitchen en emergencias podamos siempre tener tanta rapidez y agilidad en dar agua y comida a aquel que lo necesita. Por lo tanto, 1.000.000 de gracias por tenerme aquí con vosotros. Un placer, de verdad. Muchas gracias a ti por todo. Bueno, pues en este mes de abril tendríamos que habernos encontrado todos en Santiago de Compostela y, por desgracia, como sabéis, por las circunstancias, pues no ha podido ser. Pero no queríamos hoy dejar de ir a Galicia. Desde luego queremos ir con el corazón, pero además queríamos también ir a través de la pantalla, ¿no? Así que quiero conectar con Carlota López, que es la presidenta del Fórum de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar. Hola, Carlota. Hola, Curro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, queríamos compartir contigo este día y que nos llenes de ilusión y de ganas para nuestro encuentro de 2022. Bueno, estupendo. Pues nada, primero, antes de nada, quería felicitar a José Andrés por la excelente ponencia y sobre todo por su labor, que yo creo que es un ejemplo para todos de cómo el talento de las personas y de las organizaciones pues puede contribuir a crear un mundo mejor. Y quería felicitar al Instituto de Empresa Familiar, a ti, Curro, por la excelente organización y por la presentación que has hecho y la conducción del acto, y también a Deloitte por su contribución. Como bien dices, tendríamos que estar ahora mismo reunidos en Santiago por estas fechas, todos juntos y compartiendo un encuentro nacional. No ha podido ser por las circunstancias que todos conocemos, pero bueno, quiero agradecer al Instituto de Empresa Familiar la sensibilidad que ha tenido al ofrecer continuar con la posponer y conservar a Santiago como sede para el encuentro del año que viene. El 1, 2 y 3 de abril del 2022 podremos estar en Santiago todos juntos. Estamos preparando un programa maravilloso y además pues tenemos la fortuna de que se ha prorrogado también el Año Santo al 2022, con lo cual, bueno, pues con el doble de ganas, porque tendremos mucha celebración pendiente, pues el 1, 2, 3 de abril del 2022 podremos estar todos juntos en Santiago y recuperar lo que tanto echamos de menos y tanto contribuye pues a que bueno, pues todos juntos podamos aprender y compartir de nuestras experiencias. Así que, bueno, muchísimas gracias por dejarme, por ofrecerme la participación y también por ofrecernos a todas las asociaciones territoriales pues participar en este acto y estar, bueno, pues escuchando cosas tan interesantes y tan ilusionantes como las que nos ha explicado José Andrés.
Muchas gracias a ti, Carlota, y como he dicho al principio, muchas gracias a todos vosotros, porque el trabajo que estáis haciendo durante estos tiempos tan complicados es un trabajo de verdad admirable y digno de agradecimiento y de reconocimiento. Muchas gracias. Gracias, Curro. Muy bien, pues con esto concluye esta sesión conjunta de todos los fórums de la empresa familiar, del Instituto de la Empresa Familiar y de las asociaciones territoriales vinculadas. Confiamos en poder hacer alguna otra sesión durante el año 2021 y por supuesto, no solo confiamos, sino que morimos de la ilusión por poder reencontrarnos todos el 1, el 2 y el 3 de abril de 2022 en Santiago de Compostela y salir de esta época como entramos, con el buen sabor de boca de un encuentro del foro. Mientras tanto, cuidaos todos mucho y permaneced unidos y atentos a vuestras asociaciones, porque como he dicho, el fórum no se para. Muy buenas tardes a todos.